Bien, ahora le toca a la provincia de Tucumán. Tucumán y el Estado. Hoy quiero hablar específicamente de la provincia de Tucumán. Porque muchas veces discutimos teorías económicas en abstracto, pero el verdadero problema aparece cuando vemos cómo funcionan las cosas en realidad. Y la provincia de Tucumán es uno de los ejemplos más claros de lo que está pasando cuando el Estado crece demasiado y la economía privada deja de ser prioridad. Hoy la provincia tiene una estructura estatal gigantesca. Un Estado que durante décadas fue creciendo gobierno tras gobierno, peronista, más cargos políticos, más empleados públicos, militantes peronistas, más organismos, más dependencia y más gasto. Pero la gran pregunta es, ¿ese crecimiento realmente mejoró la vida de los tucumanos? Y mira, porque cuando vemos la realidad, vemos una provincia donde gran parte de la economía depende directamente del Estado. Municipios y comunas que sobreviven gracias a transferencias provinciales o nacionales. Localidades donde casi no existe inversión privada real y donde muchísima gente depende de un sueldo estatal, un plan social o algún tipo de asistencia. Por ejemplo, muchas comunas rurales y municipios pequeños tienen estructuras políticas enormes para poblaciones relativamente chicas. En algunos casos, hay más empleados públicos que actividad privada real. Y eso genera un problema gravísimo. Ya entendemos que el Estado deja de ser un administrador y pasa a convertirse en el principal empleador de la provincia o principal negrero. Entonces la política empieza a manejar el trabajo, el ingreso y hasta la estabilidad económica de miles de personas. Y esto genera una dependencia, porque cuando una sociedad depende del Estado, cuando una sociedad depende demasiado del Estado, también depende del político que administra ese Estado. Mientras tanto, el sector privado de Tucumán enfrenta impuestos altos, burocracia y enormes dificultades para crecer. Muchos comerciantes apenas sobreviven. Muchos emprendedores cierran. Y muchas empresas prefieren no venir a invertir a la provincia. Porque producir en una economía donde el Estado consume cada vez más recursos se vuelve cada vez más difícil. Y si hablamos del gasto político, Tucumán tiene uno de los ejemplos más polémicos del país, la legislatura provincial. Actualmente, Tucumán tiene 49 legisladores provinciales, pero distintos informes nacionales señalaron que la legislatura tucumana es una de las más caras de la República Argentina. Según un informe de la Fundación Libertad publicado en 2025, Tucumán encabeza el ranking nacional de gasto por legislador, con un costo estimado, y escúchame bien, de más de 2.700 millones de pesos anuales para cada parlamentario de la provincia. Y mientras eso ocurre, muchos tucumanos siguen enfrentando la pobreza, bajos salarios y falta de oportunidades. Entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo puede ser que una de las provincias con mayores problemas económicos también tenga una de las estructuras políticas más costosas del país? Porque el problema no es solamente cuánto gasta el Estado. El problema es que devuelve ese gasto a la sociedad. También existen críticas constantes sobre cooperativas, terciarizaciones y estructuras financiadas con dinero público. Empresas vinculadas a contratos estatales que muchas veces funcionan con poca transparencia. Trabajadores con salarios bajos, jornadas largas y ciudadanos que muchas veces ni siquiera sabe cómo se administra realmente el dinero público, el dinero de nuestros impuestos. Y mientras tanto, el ciudadano común sigue pagando impuestos cada vez más altos. Entonces, la discusión de fondo no es si el Estado debe existir o no. El Estado, como lo dije, el Estado es necesario.
El problema aparece cuando el Estado crece tanto que termina frenando a la sociedad que debería ayudar. Porque ningún país puede crecer de manera sostenible si cada vez hay más, hay cada vez menos personas produciendo riquezas y cada vez hay más personas dependiendo de estructuras financiadas por impuestos o deuda. Por eso Tucumán necesita empezar a discutir algo mucho más profundo. ¿Cómo generar inversión privada real? ¿Cómo atraer a las empresas? ¿Cómo crear trabajo genuino? ¿Cómo reducir el gasto político innecesario? ¿Y cómo construir un Estado más eficiente y transparente? Porque sin producción privada no existe riqueza sostenible. Sigo diciendo exactamente lo mismo. Y sin riqueza sostenible, ningún modelo político puede durar para siempre. También hay otro problema fundamental, que muchas veces queda fuera del debate económico: la educación. Porque durante muchos años se instaló la idea que aumentar el presupuesto automáticamente mejoraría el sistema educativo. Pero la realidad demuestra que gastar más dinero no significa mejores resultados. Hoy Tucumán sigue teniendo enormes problemas educativos. Escuelas con infraestructura deteriorada, escuelas reventadas, problemas edilicios, falta de mantenimiento, falta de limpieza, escasez de recursos básicos y niveles educativos que muchas veces no logran preparar realmente a los jóvenes para competir, en un mercado laboral moderno. Entonces aparece otra pregunta importante: ¿dónde termina todo el dinero público que se destina al Estado? ¿A dónde van nuestros impuestos? Porque mientras más aumenta el gasto estatal, gran parte de la sociedad sigue viendo servicios deficientes. Y el problema no se limita únicamente a la educación. También aparece la infraestructura de la provincia. Calles destruidas, barrios abandonados, problema de iluminación, sistema de drenaje insuficiente, falta de planificación urbana, por eso se están inundando. Y otras obras públicas que muchas veces tardan años, décadas en terminarse o quedan inconclusas o simplemente se abandonan. Un ejemplo constante cuestionado por vecinos y comerciantes es la gestión municipal de San Miguel de Tucumán, de la doctora Rosana Chala. Durante años, distintas administraciones recibieron críticas por problemas vinculados a la limpieza urbana, al estado de la calle, al tránsito, a la recolección de residuos y a la falta de planificación estructural de la ciudad. Y eso es muy importante. Muchos ciudadanos sienten que pagan impuestos elevados, pero no reciben servicios acorde a lo que aportan. Y eso genera algo todavía más grave: la pérdida de confianza en las instituciones públicas. Porque cuando la gente siente que el dinero público no vuelve en servicios de calidad, empieza a crecer el enojo social. Y obviamente la desconfianza hacia toda la estructura política. A eso se suman las denuncias y sospechas históricas que muchas veces rodean a ciertos sectores del poder, especialmente en algunas comunas y municipios pequeños, donde distintos ciudadanos cuestionan el crecimiento patrimonial de ciertos delegados comunales y dirigentes locales. Muchas veces la sociedad observa cómo algunos funcionarios llegan al poder con patrimonios modestos o pequeños o casi nulos y años después aparecen vinculados a propiedades, vehículos o estilos de vida difíciles de explicar para gran parte de la población. Viajes a Disney, camionetas 4x4, casa gigante, mansiones, campos. Y aunque no toda acusación implica culpabilidad, el verdadero problema es la falta de transparencia y control. Porque cuando no existen auditorías claras, controles efectivos y rendición pública de cuentas, crece la sospecha de corrupción. Y eso es un uso indebido de recursos públicos.
Entonces, el problema deja de ser solamente económico, se transforma en un problema institucional. Porque ningún sistema funciona correctamente cuando el ciudadano siente que trabaja, paga impuestos y cumple reglas, mientras una parte del poder político vive completamente desconectada de la realidad de la población. Por eso, la discusión no debería centrarse solamente en cuánto dinero maneja el Estado. La verdadera discusión debería ser: ¿qué hace el Estado con ese dinero? ¿Cómo lo administra? ¿Y cuánto de ese dinero realmente vuelve en beneficios concretos para la sociedad? Hoy tenemos fuertes críticas a los hospitales públicos, al servicio de salud pública de la provincia. También tenemos fuertes críticas en la educación. Vemos escuelas deterioradas, niveles educativos totalmente paupérrimos. Vemos cómo niños de la primaria pasan a la secundaria sin saber leer y sin saber las tablas de multiplicar. Y vemos cómo jóvenes de la secundaria pasan a la facultad y terminan abandonando porque no pueden continuar estudiando, ya que carecen de las habilidades que deberían haber aprendido en la secundaria. Después tenemos los problemas estructurales que venimos soportando año tras año. Problemas en las calles, calles que históricamente siempre tuvieron problemas. Tengo 37 años. De esos 37 años, desde que tengo recuerdos, hay calles en Villa 9 de Julio que siempre drenaron materia fecal. Hay calles que hasta el día de hoy son intransitables. Hay calles del microcentro que se están hundiendo por la falta de mantenimiento. Sin contar, obviamente, la contaminación visual que tenemos en el microcentro de la cantidad de cables que hay colgando de los edificios. Nosotros pagamos nuestros impuestos para que los funcionarios públicos y el Estado el gobierno de la provincia cumpla su deber como Estado. Pero sin embargo estamos viendo fallas continuas en un poder el cual se centra prácticamente en un poder político. Vemos, por ejemplo, cómo la sede del Partido Justicialista tiene modernizaciones nuevas o tiene un edificio bonito, pero sin embargo tenemos las calles detonadas. Vemos cómo un intendente se demoró 2 años prácticamente para darnos una plaza fea. Vemos cómo una doctora que de ser partera pasó a ser directora del hospital maternidad, y de la maternidad pasó a ministra de salud, y de ministra de salud de golpe la tenemos en la municipalidad. No entendemos si los puestos que están dando para que trabajen son a cambio de favores políticos o simplemente son puestos tirados al azar y veamos si funcionan. Yo creo que es necesario, cuando ponemos a alguien en un cargo público, es que tenga la mínima experiencia para desempeñarse correctamente en ese cargo público. Después tenemos muchísima fuga de dinero. Tenemos empleados que no sabemos qué función cumple, como el que le pegó el cabezazo a Federico Pelli. De golpe figuraba que trabajaba en una comuna. Gente de ese lugar me dice que jamás lo habían visto. Sin embargo, en sus redes sociales tiene un viaje a Disney. ¿Cómo puede ser que un empleado de una comuna tenga el poder adquisitivo para viajar a otro país? ¿No te resulta extraño? ¿No te resulta extraño que de golpe el gobernador de la provincia tenga una casa de $300.000? No te estoy hablando de 300.000 pesos, te estoy hablando de $300.000, casi 240 billones de pesos
usando el cambio actual. ¿Cómo podemos tener a un gobernador que no sabemos su declaración jurada porque su declaración jurada está privada? De golpe, este año, hace poquitos días, nos enteramos que era empresario agropecuario, cuando nosotros creímos que durante 40 años fue funcionario público. Acá hay una parte de la historia que no nos están contando los tucumanos. Hay una parte de la historia que nos están ocultando. Entendemos bien que el peronismo es el socialismo. Entendemos bien los tucumanos que hubo una época oscura por parte del poder político que sometía a sus ciudadanos. Cuando cierto político tenía a la policía bajo su ala y la utilizaba como fuerza de choque para silenciar a algún opositor o simplemente para silenciar testigos de algún caso. Vemos cómo Tucumán no ha crecido en este último tiempo. Todo lo contrario, hemos visto deteriorado no solamente la estructura, sino la cultura del tucumano se ha deteriorado. Vemos todavía altos índices de analfabetismo. Vemos escuelas donde los niños no aprenden. Vemos aulas vacías donde los cargos de los maestros no son puestos, o sea, los niños no tienen maestro. Estamos viendo una falla de parte del gobierno de la provincia o simplemente estamos viendo la dejadez de muchos años. Como tucumano, lamento muchísimo cada vez que tengo que salir a la calle tener que esquivar la cantidad de pozos, la cantidad de tapas de cloacas abiertas. Estoy cansado del olor horrible que hay a veces por temporada, ya sea porque el ingenio, por la melaza, por la cachaza o por lo que sea. Si ustedes no están aptos para ese cargo, cédanlo, den un paso al costado. Tengan un poco de honor. Digan, no me siento listo. Lo lamento, les he fallado. Y retírense a su casa. Nadie los va a juzgar. Nadie les va a decir, no, pero vos, quédense tranquilos. Pero si ustedes buscan aferrarse al poder político, entiendan que el tucumano está cansado. Y tarde o temprano, esto es una olla a presión. Va a explotar. Y cuando explote, los van a ir a buscar porque ustedes son los responsables de que el tucumano se sienta abusado como se siente. Cámaras que supuestamente tienen que funcionar para la seguridad y nos terminamos enterando que están en reparación o que no existen. Calles detonadas, cloacas reventadas, empresas que nos brindan servicios y que no son controladas. Empresas que brindan un servicio y que nos cargan de impuestos, que son impuestos municipales o impuestos provinciales en nuestra boleta de servicio. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que buscamos hacer? Más no nos pueden exprimir. Estamos en la pobreza. Uno camina 10 minutos desde la casa del gobierno a cualquier barrio, caminando, les digo, caminando. Para la gente que no es de la provincia, pueden hacer 10 minutos desde la casa de gobierno caminando y entran a cualquier barrio. Y es una villa de necesidad. Es una villa que no tiene pavimento, que tiene calles reventadas, que tiene desborde cloacales. ¿Qué es lo que están haciendo? Si les repito, si no se sienten óptimos para el trabajo, den un paso al costado y dejen que otra persona se haga cargo del problema. Pero dejen de burlarse del tucumano, porque esto es una olla a presión. Hoy tuvimos el claro ejemplo de lo que le pasó a la ministra de Educación
en la escuela normal. Los chicos están enojados. ¿Qué va a pasar cuando la gente de los barrios empiecen a reclamarle en la cara cuando sean las épocas de campaña? ¿Qué va a pasar cuando el vecino, cansado de que les desborde la materia fecal en la vereda, los encare a ustedes y le diga qué están haciendo con mi plata? Esto es para alquilar balcones y comer pochoclos, como dijo un viejo filósofo. Por suerte, la gente está empezando a ver los cambios. Por suerte, la gente está pidiendo un cambio. La gente evoluciona. Eso es parte de la batalla cultural. Y acá estoy yo, dando la batalla cultural, siendo la voz de muchas personas que no se animan a decir lo que les pasa o lo que sienten. Ustedes, como siempre digo, viven en una realidad paralela. Digitan nuestra vida acorde a lo que ustedes creen que va a funcionar. Pero de lo que ustedes creen y de lo que es en realidad hay una brecha muy larga. Y esa brecha muy larga se llama pobreza. Tucumán vive sumergida en la pobreza. Y no es solamente la pobreza económica, es la pobreza estructural, educacional y cultural.